exactamente. ¿No ve? Y ahí ha variado ahí, por ejemplo, ¿no ve? Entonces bajaremos un hito en el de Universidad. Exactamente, así tienen que ser. ¿Ya? Bien, ya estamos con la hoja. Vas a ir guardándote esto, cuidado que después vayas cambiando, Jemima. Vamos bajando. Sí. Entonces, el logotipo, por favor, es esto, para todos. Hace, no, el día, ¿cuándo he debido? El día, o sea, estamos lunes, martes, antes. El anterior jueves me han citado a la facultad para entregarme una tesis donde precisamente el logotipo tenía, ¿no?, la banderita color rojo y el fondo medio amarillo. Mal, no es correcto. Ya les he dicho y les he mostrado inclusive el reglamento, la resolución del Consejo Universitario, donde establece cuál es el logotipo oficial, porque el documento que ustedes presentan como tesis, como monografía, como tesinas, cualquiera que fuere, tanto de pregrado o posgrado, ¿no es cierto?, son documentos oficiales y por lo tanto tienen que tener, ¿no es cierto?, el logotipo oficial. Y no se olviden que esto se está subiendo al repositorio digital, ¿verdad? Entonces, este repositorio digital es objeto de visita de otros, ¿no es cierto?, investigadores, ¿no?, del mundo, ¿no? Entonces, ahí que estén mirándonos, ¿no?, que están haciendo, bueno, hacemos una mala imagen en primer lugar, y en segundo lugar, como ahí está la autoría, entonces, ¿no es cierto?, te estás haciendo una mala práctica, ¿no es cierto?, del trabajo de investigación, si se quiere decir así, ¿no? Bueno, entonces, importante, este es el logotipo oficial, ¿ya? Y para algunos que dicen, pero ¿dónde encuentro? ¿Cómo encuentro? ¿Dónde encontraste, Jemima? Busqué el logotipo oficial de la UNSA y entré, me apareció un primer link y ahí me apareció la imagen. Ok, listo. Bien, vamos bajando. Este es el título que fui practicando, doctor. Más abajo tengo otro también, pero luego le estaré mostrando. Pero Bien, con ¿no? este me Eso quedo. es lo que vamos a trabajar. Primero ya estamos en la hoja, ahora la leyenda lo pondremos ahí, ¿no? Entonces, ahí te falta debajo o adelante de la violencia psicológica de tu título, del trabajo, entonces vas a poner perfil de tesis. Y cuando sea tesis, tesis hay que poner, ¿ya? Antes del título, ¿verdad? Sí, sí, A ver, como ejemplo, sí. ¿no? O sea, baja Perfil. eso y después, ¿no es cierto?, pones perfil de tesis. Perfil de tesis, ya. A ver. Eso sí. ¿Cómo has hecho? Ahí está, ¿vale? Ya, algo nos estamos olvidando, algo me estaba saliendo mal. Subite arriba, por favor, carrera de derecho. Carrera de derecho. Bien, ahí, después de la carrera de derecho, lo que tienes que escribir es, ¿no es cierto?, la unidad administrativa que te acredita tu documento, que es el Instituto de Investigaciones y Seminarios, tienes que poner, ¿ya? Vamos escribiendo. Con mayúsculas, ¿verdad, doctor? Sí, Instituto de Investigaciones y Seminarios. Creo que es Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis ahora. Instituto de Ya, tesis Investigaciones, nomás donde está esa y tesis. Está bien, y tesis. Y dosis lleva. escribes y tesis, así. Bien. Y la primera letra I, adelante, eso borras, pones coma ahí, ¿no? Eso, coma, listo. Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis. Así es la leyenda ahí, ¿no? Y pintarlo eso, como el carrera de derecha era número 18, entonces este tiene que ser el número siguiente menor, digamos. Ay, no mucho. 14 me Ya, traductor. listo. Ay, nomás, no varía mucho. Bueno, entonces, así es como debe lucir, y así debe de ser. ¿Ya? Y ahora sí vamos bajando, por favor.
Así vamos bajando. Así que esto es la forma, ¿no? Eso es como decir, vamos a ir a una fiesta, listo, de gala. Entonces uno se viste, ¿no es cierto?, adecuadamente, con ciertos atuendos, ¿no?, de manera formal, etcétera. Entonces, de la misma manera, nuestro trabajo debe estar vestido así, formalmente, ¿sí? Bien, ese perfil de tesis hay que ponerlo al centreado, por favor. Lo pintas, ¿no es cierto?, y tienes unos iconos con rayitas ahí al lado de la letra rojo, exactamente ahí, ¿no ven? ¿Están viendo todos, no ven? Algunos creo que no saben. Los que saben, no se ofendan, ¿no ven? Porque aquí estamos para aprender. Alguna vez algún docente ha dicho, ¿no es cierto?, yo he venido a aprender, ¿no es cierto?, a responder, cosas que algunos son medio, no, bueno, sobradorcitos, digamos, o que ya saben todo eso. Entonces, esas cosas, ya, ¿para qué nos está enseñando? Son, discúlpenme, pero dice, ¿no es cierto?, quimeras, digamos, ¿no? Por no decir otras palabrotas, ¿verdad? Entonces, no es que estemos, ¿no es cierto?, en un lugar donde todos saben, sino que hay personas que no saben, ¿no? Les cuento, pues, ¿no ve?, que en posgrado estito no saben cómo vamos a hacer, cómo hay que hacer, qué hay que poner, cuál es el logotipo, etcétera. Entonces, hasta eso llega. Bueno, está bien, está todavía aún a aprender, pero es mejor que ya vayan, ¿no es cierto?, sabiendo todo esto y no estar, ¿no es cierto?, en las circunstancias, ¿no?, como que rayándose en estas cosas. No es rayarse tampoco, porque uno tiene esa materia precisamente para aprender, pero hay veces falta tiempo, les diré, ¿no? Ahora bien, mira, fíjense, ándate a ese perfil de tesis, por favor. Ahí sí todos cliquean. Y anima. Ahí. Ya está, ya lo has movido, porque el logotipo no estaba centrado. Así más o menos tiene que ponerse en línea, ¿no? Hay que controlarse por esos iconitos, por esos puntitos que nos saltan, ¿no es cierto?, en el margen ahí, ¿no? Entonces está correcto ahí, ¿sí? Bueno, ahí perfil de tesis, no hay necesidad de 2 puntos, eso está mal, es un mal uso, esos 2 puntitos retira. Hemos dicho, por eso es importante, ¿no es cierto?, los cursos de actualización o clases de actualización, temas de actualización que hicimos hace un par de, ¿no es cierto?, clases anteriores. Les dije los subtítulos, títulos, ¿no ve? No se pone ni punto, punto final, ni 2 puntos, puntos seguidos, en absoluto. ¿Entienden? ¿Sí? No, si no llevan de acuerdo a la gramática española. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes están metiéndose en otras cosas para, ¿no?, degenerar, ya es otra cosa, ¿vale? Pero, de acuerdo a las reglas de la gramática castellana, con que debemos de hacer la producción intelectual, no lleva por si acaso, ¿ya? Bien, dejaremos pendiente el título ahí, ¿sí? Después vamos a ir. Ese por está mal. ¿Comillas o no? ¿Perdón? Perdón. Vamos a dejar, Jemima. ¿Me están escuchando? Lleva comillas acá el título que se vaya. No te he escuchado muy bien. ¿Estás hablando con tu pariente o estás en clases? Sí. Hola. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, se me escucha. Sí, doctor, se me escucha bien. Me parece que Jemima no me está escuchando muy bien. Entonces, vamos a dejar pendiente el título del tema ahí, ¿ya? Perfil de tesis, ahí viene la violencia psicológica subsumida en la impunidad. Dice. Eso es lo que ha... Quiero preguntarle si va a llevar comillas. Si puede ir acomillado, puede ir entrecomillado o no. Eso es parte del estilo del autor en su caso. Entonces, puedes poner. Ese por está mal. Tienes que poner postulante. Y no centrado, sino, ¿cierto?, en el recuadro íntegro tienes que poner eso, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente, andate ahí de tus iconitos, de tus iconos al lado de la letra A, rojo ahí, tienes ahí 4 cuadritos, ¿no? Entonces, al último andate ahí, por suponer. Arriba. Entonces, tu cursor, subí tu cursor arriba donde están los iconos para centrear,
para poner en cuadro, no sé cómo se dice, pero para poner en completo. No. Ah, ya está. Listo. Entonces, ahí tienes que poner, ¿por qué lo has puesto ahí con tus cuadros? ¿Así te sale en tu computadora? Eso no debía de ser, ¿no es cierto?, con cuadros, directamente debía ser. A ver, estás pegando como recuadros, ¿no? En tu carátula, está mal eso. Eso te va a traer problemas, se te va a desconfigurar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cerrarlo eso, cerrarle tu ventana. Cerrarle tu ventana. Ya. Bueno, donde está el logotipo, andate al lado derecho. Andate del logotipo, el escudito. No. Ese estilo que estás haciendo, Jemima, o los que estén haciendo, les va a traer problema. O sea, a la hora de configurar se salta, no encaja en los interlineados, etcétera, ¿no? Entonces, para evitarnos eso es mejor salirnos ahí, ¿no? Entonces, al lado al logotipo cliquero, al logotipo, probar el logotipo, un clic, por favor. Ya. Al lado derecho de ese cuadrito ponte. Tu cursor al lado del derecho hacia inferior. Inferior. ¿Ya? Al lado del derecho. Olvídate de lo que está el contenido, no te preocupes. No. A ver, ¿por qué está haciendo eso? A ver, simplemente entrate al logotipo y al costadito derecho inferior de su margen, ponte. Al logotipo. No. Bueno, te has salido. El siguiente, Tabel creo que era. Sí, doctor, enseguida comparto. Bien. Están chacreando con manejar sus computadores, eso quiere decir que no van a poder hacer trabajo. Bien, abriremos un poquito más. Supongo que ya lo has hecho de acuerdo a las indicaciones, ¿no ven? Entonces, la primera parte no vamos a ir. Así que vamos a ir, ¿no es cierto?, más abajito ahí. Sí, doctor, ya he tomado los márgenes, como he indicado, 2.5, 3, 2.5, 2.5. Okay. El tamaño de letra está en Arial, el espaciado, el interlineado está en 1.5, doctor. Este es el, me voy a la izquierda, como dice. Y creo que está bien eso. A ver. Y vamos bajando al perfil de tesis. Acá ya lo puse, perfil de tesis. Listo. Así es como tiene que salirte Jemima ahí, ¿no ves? Entonces tú lo has puesto ahí, ¿no es cierto?, en tus recuadritos, no sé cómo es, como viñetas. Entonces eso te va a traer problemas a la hora de configurar, ¿no ven? Bien, tú lo has nombrado así, tu título, pero eso tiene que ser en interlineado sencillo. Entonces píntalo, por favor, todo lo que está ahí y andate ahí encima del mismo pintado, clic derecho. Ahí está, sencillo, dice. Ahí está, listo, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hiciste eso? Por favor, explicando. Doctor, me fui, bueno, lo hice, los demarqué. Tengo ya aquí una opción que me da para elegir el interlineado. Ya, anda a ver esa opción. Está en inicio, doctor. Listo, anda, tu cursor no estoy viendo ahí. Estoy señalando, doctor, no sé si se muestra. Yo no veo tu cursor. Bueno, entonces hay varios estilos, varios trucos, maneras, ¿no ven? Exacto. Entonces, lo común, tradicional, más o menos para no estar perdido, es que ustedes pueden pintarla, como decimos comúnmente, y encima clic derecho, entonces va a salir párrafo, ¿no? A ver, haremos ese ejercicio.
independientemente de tu estilo sofisticado, Freddy. No sé si se está mostrando, doctor. Ahora sí veo tu cursor. Ahora Ya. sí veo tu cursor. Entonces, encima del título pintadito, ahí encima, clic derecho, por favor. Ahí, encima. Ahí, clic derecho. No. Ahí, clic derecho. Párrafo, doctor. No sale, no veo yo. Yo estoy viendo, doctor, no sé qué está pasando, no sé si está compartiendo esa parte. A veces pasa eso. Entonces, fíjense, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál de los iconos entonces has hecho eso señalar? Ya, simplemente hice, doctor, lo que pasa es que mi computadora es una Mac, es diferente el sistema de las otras computadoras, doctor. Sí, pero está bien. Así tiene que lucir, por si acaso. Ese título tiene que ser interlineado. No estamos aprobando el título, por si acaso. Eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bien, dejaremos ahí. Entonces vamos bajando un clic, un espacio para la postulante. Ya. Entonces tienen que poner así, mira, postulantes. ¿Ve? No es elaborado por fulano tal, no así, ¿no? Postulante. Entonces ahí ustedes pueden poner, si son de posgrados, por supuesto van a poner el título de anterior. Si es un postgraduante, doctorado, entonces puede poner su maestría o puede poner su licenciatura, así. O si no, prefieren así como está simplemente, ¿no? Bien, ese curso estaba mal, por supuesto, ya has hecho desaparecer Tabel, ¿no ven? Pero no me hagas ese jueguito, porque está bien todas esas cosas para explicar. No es que eso venga simplemente aquí por azar, porque pasa eso y no hay que poner esas cosas, ¿no? Está bien, doctor. Es así como debe de lucir, por si acaso, ¿no? La portada ahí, ¿no? Entonces, postulante, Edgar Freddy Tabel Cruz, así debe de ser. No es, ¿no es cierto?, como en las listas ponerse primero el apellido y después el nombre, como algunos hacen. Eso es al mejor estilo, digamos, ¿verdad? Entonces, lo correcto es que hay que poner el nombre de pila y después, ¿no es cierto?, los apellidos en su caso, ¿ya? Y en lugar de docente tienes que poner ahí tutor. Eso es tutor van a poner, ¿no? Tutor o tutora, depende. Si es mujer, tutora será, ¿no? Cuidado con el lenguaje del género también, ¿no? Y en el caso de mí, yo no quiero que me pongan doctor, porque yo no soy de R, ¿no? En su caso, MSC, eso está bien, o si no, simplemente Max Mustafa. MSC, S mayúscula, por favor. Eso, ¿no? Entonces, eso quiere decir máster, magíster, ¿no? Maestro en ciencias, etcétera, ¿ve? Max Mustafa machicado y listo. Un espacio, por favor, después de eso, para la fecha. Eso. Y ahí está, ¿no es cierto?, La Paz, Bolivia, así es como debe de ponerse, 2022 y el año que se está presentando en su caso. ¿De acuerdo? Así debe gozar su portada para todos. Todos deben tener así y esto vamos a controlar y esto vamos a, ¿no es cierto?, verificar. Que me pongan ahí, ¿no es cierto?, como me han entregado sus trabajitos, ¿no es cierto?, con algunos diosas de justicia, algunos me han puesto, ¿no es cierto?, unos márgenes de pergamino, etc. Esas cosas está bien, pero eso es de carnavales, digamos, ¿no ve? Así deben lucir las cosas oficiales, cosas serias, diremos. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre el punto? Doctor, yo tengo una pregunta. En el nombre postulante y tutor, ¿tiene que estar en mayúscula necesariamente o puede ser solo las iniciales? Eso puede ser un poco parte del estilo, no hay problema. Pero los nombres siempre se escriben la primera letra con mayúscula, ¿no ve? Eso es lo que no hay que olvidar. Que me pongas todito en minúsculas no está bien, ¿verdad? Entonces puede estar, ¿no es cierto?, como se pone las primeras letras en mayúscula y el resto de las letras en minúscula, no hay problema. O puedes poner así con mayúscula todos, no hay problema,
¿Me entienden? ¿Sí? ¿Algo más? Al no existir Doctor, más, una pues, consulta. Doctor, ¿me adelante. escuchó? Sí, sí. El título tiene que estar en negrilla o puede estar sin negrilla. Eso igual es una pregunta, doctor. Puede estar o no puede estar. Lo único que ahí hay que ver es a ver con qué número estamos ahí, Fredita Bel, porque las letras anteriores son hasta 16, ¿no ves? Entonces, Acá yo creo que estamos tiene que ir en 14. en el título estamos con 16, doctor. Entonces tienes que bajar, tiene que ser 14 ahí. El título, eso. Entonces, bajarlo al 14. Exactamente. ¿Ya? Entonces, puede estar en negrillas, puede estar entrecomillado o no, ¿no? Puede ser con negrillas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, este título, por ejemplo, si bien no está dentro de nuestro protocolo, sin embargo, de acuerdo a los criterios metodológicos, tiene que tener, ¿cierto?, mínimamente 10 características, ¿no? Y máximo 25 características. Si excede, ¿cierto?, de las 25, entonces se puede poner en un subtítulo, ¿no? Es decir, entre paréntesis, ¿cierto?, junto al título por debajito, ¿no? Igual en espacio sencillo, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser minúscula o mayúscula, ¿no? Ahora, ¿qué son características? Pues son cada una de las palabras, y entre esas palabras se cuenta todo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ley, una característica. Integral, 2. D, 4. Formación, 5. E, 6. Se cuenta todo. ¿Ve? Entonces, ¿cuántos tenemos acá, por ejemplo? Vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exactamente. ¿No ven? Mínimo. ¿Me entienden? ¿Sí? Pero puede ser un poco más. A ver, vamos a ver cuando ya lo veamos, ¿no es cierto? Si esto va a ser ahí. Ley integral de formación e información contra la violencia psicológica. Si eso será o no será, eso vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante en su caso. Porque sobre el problema, si hay algo que han agregado, si no, entonces ahorita vamos a operar eso. Pues eso dejaremos igual pendiente, Fredita Bel. Puede ser así, ¿no? Entonces, si excede de los 25, entonces ya saben que hay que ponerla en un subtítulo por debajito, ¿no? Entre paréntesis. Eso vamos a ver más adelante en su caso. O alguien tendrá, ¿no es cierto? Entonces, con ejemplos vamos a ver, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tengo que decirles? Bueno, eso sería por el momento. De todas maneras, está abierto en un momento cuando se requiere, cuando haya necesidad, vamos a explicar otros contenidos más. ¿Me entienden? ¿Sí? Así debe lucir, así nomás tiene que decirse, ¿ya? Bueno, vamos bajando, por favor, abajito, que tenemos el primer punto. Ahí, después de la portada, ya debe de venir, ¿no es cierto?, la identificación o el enunciado del tema de tesis tiene que venir. ¿Ven? Eso dice de acuerdo a nuestro protocolo. Ahí dice identificación del problema, dice. ¿Ven? Entonces, pones 1, como dice en el protocolo. No, antes de eso. Antes de eso. O sea, donde dice la ley, esos no los centres. Este no es otro documento para poner otro título, ¿no? Ahí. Entonces, ahí tiene que estar enunciado del tema de la tesis. Como está en el protocolo nomás, ¿sí? Entonces, escribe ahí, Fredita Bel, enunciado del tema de la tesis. Así dice en el protocolo, ¿no ve? Ya tienen todos ese protocolo. Eso sí debe estar en negrilla, puede estar en mayúsculas, o así como está haciendo Fredita Bel, ¿cierto? Está bien eso, ¿ya? Bien. Después, ¿Lo saca el título, doctor? eso bajas ahí abajo. Sí. No lo borres. Exactamente. Listo. Pero eso no lo pongas en negrilla, ese título ahí. Presumiblemente ese es nuestro enunciado del tema del tesis, ¿no ven? Bueno, en minúscula además, no es en mayúscula, entonces lo pintan y se van al icono ahí arriba, ¿cierto?, donde está A mayúscula, A minúscula, entonces ahí les dicen, ¿no es cierto?, mayúsculas, minúsculas, entonces con eso cambian eso, ¿ven? Bien, este es un Word, y 16 debe ser, ¿no? Fredita Bel.
Sí, doctor, sí, Ah, ya. creo que sí. Entonces, en eso es más funcional, solo que hay que saber, hay que conocer los equipos, ¿no ves? Bien, así, Lucía. Y la identificación del tema ya es punto 2. Entonces pones 2, listo. ¿Lo ves? ¿2 puntos o solo 2, doctor? No, está bien, 2 punto, identificación del problema. Está bien. Así es como debe estar, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo lo has planteado tu problema? Primero, aquí, sobre la pregunta ya, ¿cierto?, que hemos formulado en la anterior clase, ¿han cambiado? ¿Alguien ha hecho sugerencia? ¿Alguien ha reformulado? Por favor. ¿Bien? Bien. Ese está mal formateado, mire ¿no? Tus líneas, uno entrado, uno salido está, entonces píntalo todo eso y ya saben eso, exactamente eso. Eso es lo que tienes que hacer. Píntalo desde dentro hasta el último que has hecho. Eso, abajo, 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 abajo. Abajo, 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 abajo. Hasta abajo, abajo, sigue viendo hasta dónde está el problema, planteamiento del problema. Ya. Formulación del problema. Ya. Ahora en tu icono, en ese cuadrito de este, ¿no? Exactamente ahí. Tu icono en el donde está atado al lado de tus letras o estilos de letra ahí. Cuadro, a ver. Dice gráficos ahí abajo, el último icono. Gráficos. De ahí abajo, 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 abajo. No. No estaba bien. Volvete al inicio. Inicio ya, listo. ¿Dónde dice gráficos? Ahí abajito. 1, 2, 3. Abajito. Tienes ahí, ¿no es cierto? Al lado de centrear, pues. Freddy, Al lado del icono de centrear. Más al lado. Exactamente, ahí, ¿no? Ya. Apretas, clic. Sí, ya. Ya, vi. No, ya está. ¿Ves? No, igual está todavía. Ya está, doctor. Ya, listo. Ahora te sales ahí, ¿no es cierto?, de la letra. Y levanta tu... Listo, ya tienes ahí. ¿Ves? Eso, necesito nomás, a ver, no atinan, ¿no? Entonces, el trabajo resulta medio, ¿no? O sea, borrador parece, hasta en eso no atinan los tesistas, y eso está mal, por supuesto. ¿Ya? Bien, hasta ahí estamos. Yo lo que primero que quiero verlos es lo siguiente ahora, ¿no? En la pregunta que formulamos el día lunes, ¿alguien ha reformulado? ¿Alguien ha replanteado? Freddy Tabel, ¿replanteaste esto? No, doctor, mantuve la misma pregunta, doctor. Ya, tal como está. Sí, la compañera Brenda está levantando la mano, tal vez ella replanteó. A ver, Fabiola, ¿qué quieres decir? Sí, doctor, yo lo replanteé el problema. ¿Qué lo has puesto? ¿Qué has dicho? Puse cuál es la necesidad de una ley integral de formación e información contra la violencia psicológica en base a los factores socioculturales conforme al ordenamiento jurídico boliviano de las gestiones 2013 a 2022. A ver, me parece interesante. Entonces, por haber replanteado, Freddy Tabel, salite y Fabiola, presentas esa pregunta, por favor, reformulada. Está bien, doctor. Y todo hasta aquí, lo que hemos dicho con la portada y los enunciados, ya debe estar claro y no deben de cambiar ya. ¿Ve? Ahora, si alguien no está de acuerdo, tiene que ir diciendo, en este trabajo de taller, en sus trabajos individuales, está sujeto a que ustedes pueden ir todavía trabajando, por supuesto, ¿no? Bien, ya estamos con Fabiola, ¿no? A ver, ¿cómo lo has puesto? A ver, ¿cuál es la necesidad de una ley integral de formación e información contra la violencia psicológica en base a los factores socioculturales? Eso es lo que has puesto tú, ¿sí? ¿Y qué era en su lugar? En el marco del ordenamiento jurídico era, ¿no ve? Conforme te sigues en forma... ¿qué has cambiado? A ver, Fabiola, explícanos. Los factores socioculturales.
Porque hemos puesto en el anterior, un momentito, doctor, hemos puesto... Cópiate al lado, a ver, cópiate al lado la pregunta anterior, debe estar en tus archivos. Pregunta, esa pregunta cópiate ahí abajito o ahí arribita, vamos a ir comparando. Eso, cópiate. Ahí, eso, muy bien, Fabiola, muy bien. Así es como tienen que trabajar. Bien, ahí, ¿qué se ha cambiado? ¿Qué no se ha cambiado? Ahora sí podemos, ¿no es cierto?, ya entrar en comentarios, en opiniones, ¿no?, en sugerencias, etcétera. Es lo único que es cambiado. La crisis psicosocial, pero ya lo he sacado igual. Sí, en vez de la crisis psicosocial lo puse los factores socioculturales. No, pero no está en su lugar, pues, ¿ven? Entonces es cambiado. Hay transformación. ¿Ven? ¿Cuál es la necesidad de una ley integral de formación y información contra la violencia psicológica en base a los factores socioculturales conforme al ordenamiento? Eso de en base y conforme tienen que pensarlo, ¿sí? Bien. Comentarios, sugerencias, intervenciones. Voy a empezar a ver con lo que tengo que controlar. ¿Dónde está mi bolígrafo aquí? A ver, ¿dónde está Miranda Kisbert, Jenny Rosario? Una llamada. Miranda Kisbert, Jenny Rosario. Segunda llamada. Tercera, Miranda Kisbert, Jamie Rosario. He llamado. No hay. Por lo tanto, 0. Otro, Quispe Flores, Brian Marco. Quispe Flores, Brian Marco. Quispe Flores, Brian Marco. Nada, ¿no ve? Entonces, cuidado que me reclamen. Ese es el tema, ¿no? Ya me voy previendo qué razones. Bien. A ver. ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué les parece lo replanteado por Fabiola, que está en el planteamiento del problema ahí abajito, ¿cierto? Y si es más pertinente que lo que habíamos planteado, porque Tabel ha mantenido la pregunta que habíamos formulado la anterior. Tienen la palabra. No hay nadie. Bueno, no es tan fácil. A ver. Yo había replanteado de diferente forma. Porque es que aquí mencionamos factores, y aquí dice, mira, ¿cuál es la necesidad de una ley integral de formación e información contra la violencia psicológica en base a los factores socioculturales? Y todo bien, pero yo había puesto que proteja a todas las víctimas ante la crisis psicosocial que se vive conforme al ordenamiento jurídico. Lo leo mi pregunta, doctor, para que se entienda. A ver, con calmita. A ver, ¿será necesario una ley ¿será necesario una ley integral de formación e información contra la violencia psicológica que proteja a todas las víctimas ante la crisis psicosocial que se vive conforme al ordenamiento jurídico boliviano en base a los datos e informaciones de 2013 a 2022? Bien, ahí hay una idea de la protección, más o menos, ¿no ven? Sí. Lo trasladaremos eso a la señora Tolín, por favor. ¿Qué le parece esa idea? Tolín, ¿está o no está? Por lo visto no está. ¿Ve? Bien, a ver, entonces, en función a eso, como no hay más comentarios, vamos a hacer lo siguiente. Primero, veremos lo que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Sí? En el contexto del enfoque, de la tesis o del trabajo de investigación que vamos a hacer, ¿no?, con la pregunta formulada por Fabiola, tendríamos que cambiar, ¿no? Y tendríamos que, ¿no es cierto?, dar además, ¿no es cierto?, un contexto más de carácter empírico. ¿Por qué? Porque no es cuestión de poner en la pregunta que es, como ya les he comentado en la anterior clase, que es la semilla, el núcleo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?,
simplemente poner los factores socioculturales y pum, se acabó, ¿sí? Entonces, fíjense esa categoría, ¿no ven? De factores socioculturales. Son factores sociales y factores culturales son. Eso nos lleva un poco a hacer un trabajo de perfil sociológico, de perfil, ¿no es cierto?, cultural, ¿no? Hasta inclusive algunos como que la morena es hacer cultura, dice. Entonces teníamos que ver, ¿no es cierto?, de los aspectos folclóricos inclusive, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces no sé si eso, ¿no es cierto?, va a ser coherente, ¿no?, hacerlo en la tesis. Yo te digo, Fabiola, si de verdad quieres hacerlo eso, entonces vas a tener que hacer toda esa investigación por si acaso, porque no es cuestión de poner acá, ¿no es cierto?, simplemente como un contenido de la variable o una proposición, porque ese problema hay que resolver, ¿verdad? Entonces, ¿eso vamos a hacer o no? Eso es el tema, ¿verdad? Si dicen que sí, podemos incorporar. Si no, entonces mejor no. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo con eso? Es que esa formulación de la pregunta no es por si acaso, ¿no es cierto?, una, ¿cómo les puedo decir? Un producto de algo, de algún designio sobrenatural, no, sino que esto es una construcción del investigador, ¿sí? Entonces, a nadie le está obligado, ¿no es cierto?, a hacer siempre todo ese contexto de la investigación que uno quisiera o se le impusiera, ¿verdad? Nadie. Uno tiene que ir, ¿no es cierto?, midiendo sus condiciones. Por eso se recuerda cuando les hablé en anteriores clases, ¿no es cierto?, sobre las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas de la investigación. Y justamente a tiempo de plantearse el problema, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores objetivos o subjetivos? Algunos así también dicen, ¿verdad? Entonces, los factores subjetivos, el manejo, conocer, información del que se haya nutrido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues bueno, si saben de cuáles son esos factores socioculturales, magnífico, puede ir adelante. Pero, ¿cierto? Si no, como que nosotros estamos mejor, más adiestrados, con más conocimiento en el aspecto jurídico solamente, entonces preferible ubicarnos dentro del contexto, ¿cierto?, jurídico, dogmático simplemente. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me entienden? A ver, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir? ¿No? En la pregunta de Fabiola es más profundo, es más complejo la cosa, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo más bien, ¿no es cierto?, un poco más sencillo. Estamos en el ámbito, ¿no es cierto?, normativo jurídico nada más, ¿no? En el ámbito de la pregunta de Fabiola vamos a tener que hacer, ¿no?, estudios estadísticos además, ¿no? Porque lo social, ¿verdad?, lo sociocultural tiene que ver con elementos empíricos, ¿no?, datos empíricos, y ahí tenemos que manejar, ¿no es cierto?, toda esta vida. ¿Nosotros hemos estudiado estadística? No, entonces eso no quiere decir, por supuesto, de que no podemos hacer. Tendremos que acudir, ¿no es cierto?, a estudios estadísticos, a estadísticos para que nos ayuden, ¿no?, en la investigación. Eso bien, eso es lo que a lo que nos está orientando. Tampoco es ponerse, ¿no es cierto?, lo mejor, la idealidad en el problema, no es así. Entonces hay que pensar en esos factores, en esas condiciones, en esas, ¿no es cierto?, en esos éxitos que teníamos que abarcar. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Van a poner eso? ¿Vamos a ir por ese lado? ¿O vamos a ir nomás, ¿no es cierto? Mejor no nos metemos, ¿no es cierto?, en el mar porque no sabemos navegar, no sabemos nadar ¿no? Y vayamos nomás, ¿no es cierto?, al río donde sí podemos, ¿no es cierto?, caminar a pie, digamos. ¿Me entienden? Hola, hola. Comenten, por favor. Doctor, creo que es muy amplio y tienes razón. Y tenemos también solamente 2 mesecitos. Doctor. ¿Qué dices? Sí, Tabel. Doctor, es cierto, ¿no? La pregunta va relacionada a un factor muy, muy amplio, porque tendríamos que prácticamente hacer una delimitación de los factores socioculturales, ¿no? Y no es tomando parámetros desde el año gestión 2013 a la fecha, entonces es prácticamente amplio, doctor.
¿no? Porque son los factores, no implica solamente una cosa, ¿no? Sino me parece que hay una desmembración en 4 factores, ¿no? Que tocan diferentes áreas, ¿no? Sociales, culturales, religiosos, y bueno, son varias cosas que tendríamos que tomar en cuenta, doctor. La dimensión de lo cultural, ustedes saben muy bien, en todo caso cultura significa todo lo que hace el hombre, ¿no? Entonces, en la delimitación temática eso podemos ir acotando también, no habría problema, digamos, pero el problema es que nos va a llevar a estudiar estos aspectos, no son simplemente dogmáticos ni formales. O sea, estamos complejizando, ¿ve? Se lo vamos haciendo. Eso puede estar posiblemente para una tesis, ¿no es cierto?, de maestría, posiblemente. ¿Ve? Podemos ir, ¿no es cierto?, ampliando, profundizando y haciendo, ¿no es cierto?, análisis, estudios de carácter, ¿no es cierto?, sociológico, cultural incluye otros elementos más, otros factores más. Es un concepto recategorial en su caso. ¿Ve? Bueno, te pregunto, Fabiola, ¿cómo es? ¿Qué comentas? ¿Cuál ha sido la razón para incluir aquello? ¿O con alguien has, ¿no es cierto?, conversado? ¿Has hecho el método Delphi? Porque generalmente cuando utilizan métodos Delphi, ¿no es cierto?, se adentran en esas cuestiones. El tema es que hay veces los tutores, los métodos, eso también hay que ser bien claro. Muchas veces nosotros, cuando no sabemos, no hemos aprendido nada, ¿no es cierto?, confiamos en quién, aquel que sabe. ¿Quién es ese? Pues el metodólogo, el tutor, etcétera. Y llegar el momento, ¿acaso el tutor te lo va a hacer el trabajo? O el metodólogo te lo va a hacer el trabajo. Eres vos, eres tú, ¿no? El que va a hacer. Entonces el tutor te puede decir, muy bien, estas cosas, llegado el momento, ¿cómo hacerlo eso? ¿No ve? Ahí es donde te entroncas, ahí es donde hay veces, ¿no es cierto?, uno trastabilla, ¿no?, y con ánimos más o menos, ¿no es cierto?, o se desaniman, y llega el momento, como no saben ni para adelante, van abandonando, etcétera, etcétera. Eso es el problema. Por eso es importante saber, conocer, sin perjuicio de la metodología, sin perjuicio del asesor. ¿Entienden? ¿Sí? Es como en la cocina, pues, ¿no? Creo que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos que saber, ¿no es cierto?, cómo se cocina, por ejemplo, el chairito, ¿sí? No precisamente para que nosotros sepamos cocinar chairo, o mejor dicho, para que cocinemos chairo, no para que seamos cocineros, sino que alguien, ¿cierto?, nos va a ayudar en hacer el platito de chairo. Pero, ¿cómo vas a calificar si está bien o no está bien lo de la cocción, lo del preparado y la cocina de chairo, ¿verdad? Si tú no sabes. ¿Me entienden? ¿No ven? Entonces uno tiene que saber esto. Tiene que saber, porque si no, de lo contrario, ¿no?, le van a poner, les va a poner, ¿no? El tutor les va a poner, el metodólogo les va a poner, el director, el asesor les va a poner estas cosas más, bueno, cosas a veces, ¿no es cierto?, que ellos no lo van a poner. Simplemente dicen, en algunos casos ni siquiera ellos han hecho, ¿no? Entonces, simplemente porque sé yo, a ver, podemos decir un poco, ¿no?, de manera suez, ¿no es cierto?, por hablar están poniendo ahí. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, ¿qué dices, Fabiola? ¿Cómo es la cosa? Sí, doctor, simplemente era una forma de, como nos mencionó, ¿no? La tarea era replantear el problema. Entonces, lo puse los factores socioculturales en base a la estructura heurística que hemos hecho, pero en vez de tomar el efecto, he tomado la causa. Habíamos puesto factores socioculturales o el hábitus sociocultural, si no estoy mal. Y simplemente eso, doctor, era una propuesta que puede estar... Ay, perdón, lo cerré. Eso, doctor. Bueno, entonces era parte de tu emoción, digamos, ¿no ven? Eso es lo mismo que decir en términos técnico-metodológicos, era parte del ensayo nada más, ¿no ven? Ahora, podríamos puesto, por ejemplo, el hábito sociocultural, el hábitos cultural. Para eso tienen que saber, ¿no es cierto?, un poco. Yo les comento, por ejemplo, que el hábitus, ¿no es cierto?, es propio del pensamiento postmoderno, ¿no?
y tendríamos que saber ahí, ¿no es cierto?, todas las ideas más o menos, por lo menos medianamente, los criterios de Jacques Derrida, o mejor dicho, Pierre Bourdieu en este caso, ¿no? Bourdieu es el que hace referencia al habitus, ¿no? Y podríamos hacer eso también. Entonces, lo que yo no quiero es simplemente, ¿no?, que esto llegue a un criterio, digamos, ¿no es cierto?, a la imposibilidad o simplemente una cosa ideal, formal, simplemente, sino que por lo menos nos ajustemos a esa realidad donde nosotros podemos plasmar la investigación, más o menos. ¿Me entienden? ¿Sí? La señora Tolin, que son los dueños de este tema, ¿cierto?, nos ha comentado, yo he preguntado en su oportunidad, ¿quién era el que ha propuesto esto? Entonces, ella ha dicho que ha sido producto de la discusión, de la sugerencia, entonces, esto es tema libre todavía, entonces, ¿no? Cualquiera de nosotros, a lo mejor al futuro yo puede plasmar, ¿no es cierto?, esta tesis. Y aquí, como avance, vamos a llegar simplemente al perfil acá. ¿Me entienden? ¿Está bien? Hola, hola. Bueno, o sea, aquí está Tabel, Fabiola y Mendoza, ¿no? Y nadie más, Velázquez más, creo que está, después nadie más está. El resto, ¿cierto?, está, simplemente me ha colgado su foto, ¿lo ven? Y no están en clases. Y, además, y eso que todavía hay 28 participantes, ¿no? Qué pena. O sea, eso está mal. Yo les digo que está mal. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos? A ver, Fabiola, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a subsistir o vas a retirar? No, doctor, está bien mantener por como dijeron que iba a ser muy amplio, entonces para delimitarlo mejor, entonces sería conservar el de aquí abajo. ¿Y los demás qué dicen? Fabiola se retira. O sea, en realidad, esos factores socioculturales es lo que has cambiado simplemente, ¿no ven? Entonces, eso es alternativo, como les dije, puede ser también por hábitos culturales, hábitos sociales, etcétera, etcétera. Pero es meternos un poco a cosas complejas, eso es simplemente lo que quiero decirles. Después, ¿no es cierto?, no es que no sea posible, es posible, pero hacer una tesis en el pregrado más o menos a ese nivel es simplemente no pensar en cosas, ¿no es cierto?, fantásticas, ideales, simplemente porque no lo van a poder practicarlo, eso es el otro tema. Entonces, eso es un poco el asunto, ¿no es cierto?, del tutor, el asesor también, que de manera muy sensata les tiene que orientar, ¿no es cierto?, de qué hacer o no hacer. Porque hay veces nos proponemos cosas ideales y que no se hacen. Entonces van a ver en los trabajos que han hecho, tienen una docena de objetivos, por ejemplo. ¿Y cuántos capítulos tiene su tesis? 3, 4 tienen. Y el resto, ¿no?, de los 12, ¿no?, de los 4 capítulos, los 8 objetivos, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde se han logrado? ¿Dónde se han practicado? No hay. Entonces, eso es ametodológico, ¿no? No es orgánico ese trabajo. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, todo eso tiene que estar en cierto agarrado. Yo recordaré aquí lo que en alguna ocasión en el taller presencial todavía, ¿no?, un caballero me decía que era alumno nuestro. Entonces, esto me parece más o menos como unos niños, ¿verdad?, agarraditos de la mano que están en ronda, ¿no? Así me da la impresión todo esto que se hace. Efectivamente, así es. Todo tiene que estar vinculado, todo tiene que tener unión, todo tiene que tener conexión, ¿sí? No es que el problema vaya por un lado, el objetivo por otro lado, el planteamiento del problema por otro lado, etc. No es así. Entonces, para eso hay que manejarla de manera coherente, de manera ordenada, de manera secuencial, de manera congruente, ¿no? Y las cosas que se hacen de esa manera se llaman metodológicas también. Porque ¿a quién le dicen ustedes metódico? Aquel que es ordenado. ¿Eh? Entonces, cuando toman apuntes, hay veces uno no sabe cómo tomar apuntes, tienen unos apuntes totalmente caóticos, ¿no?, desordenados, etc. Y otros tienen unos apuntitos
bien ordenaditos, secuenciaditos, etc. Entonces, ¿cuál estudia? De ese compañero que ha hecho de manera ordenadita, secuenciadita el apunte, eso se fotocopia, ¿verdad? Y con eso estudio. ¿Cómo es así? ¿Verdad? Eso buscamos. Entonces, ese documento sirve, es útil. ¿Por qué? Porque es ordenado, es metódico, ¿verdad? Es ordenadito, sistemático, etc. Y lo nuestro es ametódico, desordenado, caótico. Entonces, no lo estudiamos, así de simple es. ¿Verdad? Entonces, la metodología es simplemente eso. En todo caso, hacer las cosas con certeza. ¿Verdad? Yanima, ¿por qué estás levantando tu mano? Doctor, en acá tenía una duda respecto al aporte que se va a hacer con la sugerencia que nos estamos quedando, ¿no? Ya que vemos que es más factible. La sugerencia es una ley integral de formación e información. Ese aporte, después de concluir con las investigaciones y conclusiones, se va a tener que elaborar, digamos, una ley, tantos, o bueno, sería un anteproyecto de ley o algo así, doctor. Y sí, esa sería mi pregunta. Claro que sí. Vamos a hacer un anteproyectito. ¿Ve? Ya les Entonces, comenté de eso. Vamos a tratar de hacer, ¿no? De acuerdo al decreto supremo 25.350, les dije. ¿Ve? Entonces vamos a hacer una propuesta. Esa es la propuesta en su caso. Y la propuesta, ese proyectito o anteproyectito, se va, ¿no es cierto?, traducir, ¿no? Como consecuencia precisamente de todo el desglose de los contenidos de la respuesta al problema en este caso. ¿Ve? doctor. ¿Y eso cómo vas a hacerla? Pues planteando objetivos, ¿no? En la medida que vayas planteando tus objetivos y desarrollando objetivos, ya vas a tener más o menos cuáles son los contenidos que debe tener esa ley. Y eso, ¿cierto?, traduces, digamos, en reglas propositivas, nada más. ¿Entiendes? Sí, doctor. Entonces, cuando avance de igual manera, propuse en otro trabajo, en primer año, segundo año, una ley, o mayormente así proponían, ¿no? Respecto a un problema. Entonces, el docente hacía la aclaración de que aún no sería ley, sino sería entonces ponerlo ante proyecto de ley, porque aún no ha sido aprobada para que sea una ley, algo así. No sé. Sí, está bien, está bien. Es anteproyecto. ¿Quién hace ley? ¿Cierto? Es los órganos competentes, ¿no? Ni siquiera es ley, ¿no es cierto?, la que haya sido sancionada por el Congreso, no, o las asambleas, no, sino cuando esto es promulgada es ley. ¿Ven? Entonces eso obedece a un procedimiento. Nosotros lo que hacemos es anteproyectos. Eso tiene que quedar claro. Los proyectos son los que se encuentran en trámite, en instancias oficiales. Por ejemplo, la mayoría de los anteproyectos, ¿no es cierto?, son propuestas por movimientos sociales, digamos, ¿no es cierto?, por la gente civil o por otros, etcétera, etcétera. Y cuando empieza a tratarse en el órgano ejecutivo, ¿no?, es aprobada por, ¿no es cierto?, el Consejo de Ministros, enviada al Congreso, es un proyecto de ley ya, ¿vale? Entonces, cuando empieza a tratarse, ¿no es cierto?, y es sancionada y es promulgada ya, entonces ya es ley en este caso, ¿vale? Bueno, eso es parte de la teoría de la ley y procedimiento legislativo en su caso. Bien, entonces lo que voy a hacer es un anteproyectito aquí, ¿ya? Entonces, podría cambiar. Mendoza. Doctor, yo quería preguntarle si después de la palabra contra la violencia psicológica que está marcado en verdecita podemos poner que proteja a todas las víctimas. O no, o es en el trabajo lo vamos a desarrollar. A ver, el tema es lo siguiente más o menos, ¿no? La ley, ¿para qué se hace? Para proteger. Ya Depende, está, ¿no? Entonces, entrar en esos detalles simplemente es empezar así como dispersar, ¿no? Lo que está categorizado, digamos, ¿no? Entonces, en este momento es como estuviéramos diciendo mujeres o mujer, ¿sí? Pero vos quieres poner más o menos Brenda, Lourdes, ¿no? Y Daniela, y también Carla, así más o menos ahí, ¿no?
pero todos son mujeres, bueno, está la mujer ahí. ¿Me entienden? Sí, sí. Ok. ¿Ya? Perfecto, doctor. Ahí. Bien. A ver, la señora Tolín me ha aparecido en mi pantalla, así que posiblemente ahí se ha incorporado recién. Tu pregunta, Fabiola, por favor, podemos mostrar. Eso es, señora Tolín, y marcarlo lo que has incorporado, Fabiola. Eso es lo que ha incorporado, señora. Así que, ¿qué dice usted? ¿Qué comentario tiene? Señora Tolín, después no me diga No, que doctor, me dejó participar. doctor, no, sí, realmente los factores socioculturales abarca lo que ya estábamos antelando la anterior, si es un factor social, cultural o económico. Entonces, cuando ya hablamos socioculturales, abarca todo el contexto social mismo, ¿no? Y en especial lo que es la cultura machista, lo que estábamos hablando en su momento. Se ha perdido la voz, señora. Bueno. Hola, 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 hola. No sé si me he dejado de escuchar, doctor. Le he escuchado y me parece que usted está atento a la clase, está bien. Bueno, entonces, como vemos, ¿no es cierto? Como que nos estamos entendiendo, digamos, a estas alturas, ¿no ve? No es que no se pueda, Fabiola, puede hacer eso. Lo que pasa es que lo vas convirtiendo más complejo, ¿sí? Más profundo, ¿sí? Más adelante posiblemente te interese ver, ¿no es cierto? Anda trabajando y lo vas a ir, ¿no es cierto?, viable ese trabajo. Porque llega el momento, nosotros vamos a querer hacerlo esto, entonces simplemente que va a quedar como enunciado, quizás con un par de líneas en el concepto y vamos a querer, ¿no es cierto?, decir, no, pero ya hemos dicho, ahí está. No es así. Esto es una variable. ¿Ve? Entonces vamos a tener que trabajar esa variable, ¿no es cierto?, en su operacionalización con todos los contenidos que te va a traer. En otras palabras, es todo un capítulo o 2 capítulos que tienes que trabajar en la tesis. A eso te va a conducir. Eso es simplemente lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? ¿Viola? Sí, doctor, sí, se entiende. Bueno, otro más. ¿Alguien más ha planteado otra cuestión? ¿Está bien? Están dándose cuenta, ¿no ven? Uno es el que hace por si acaso, ¿no? La dimensión, la profundidad, no la magnitud, lo complejo, etc. Entonces, no tienen por qué culpar, ¿no es cierto?, a otro. No, es que no puedo, está complejo. No, pero si tú te lo has hecho. Eso es lo mismo que cuando se encuentran, como ya les dije, ¿no?, en un principio, con una pareja. Bueno, ¿quién te ha dicho que te cases con ella o con él? ¿No ven? Por ahora aguántate, pues. ¿No ve? Pues viene a ser más o menos así, ¿no es cierto?, cuando de verdad, ¿cierto?, se encuentran con un tema de investigación, ¿no?, donde se plantea un problema aquí. ¿Está claro? ¿Está bien? Sí, doctor, solo que en mi caso, como lo estaba poniendo en observación la palabra ley, en mi caso solo lo cambié ante proyecto de ley nada más. Ok, entonces está bien. Ya. Entonces ahí decíamos por qué es necesario ahí podemos agregar, ¿no?, lo que dice ahí. ¿Por qué es necesario, ante una crisis psicosocial, una propuesta de ley? Pero de por sí es una propuesta ya, entonces no creo que sea necesario. Simplemente, ¿cierto?, una ley. Estamos simplemente en la parte de la investigación nosotros, no hacemos ley. Eso es más o menos lo que te trae a colación esa reflexión, Yanima, así que no te preocupes, ¿sí? En todo caso, en el capítulo del contenido de la tesis, ¿no es cierto?, ya vamos a poner ahí propuesta de una ley o anteproyecto de una ley, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor. Bien. Entonces, con esto ya podemos ir a ver cómo se ha planteado el tema. Vamos en tu planteamiento del tema, del problema, es decir, cómo has planteado, a ver. Ya, enunciado ya está, ahí está la identificación del problema y empezamos. Es mejor no hacer sangrías en los párrafos, ¿sí? Evitaremos eso. Entonces, simplemente anule eso, listo, nada más. ¿Ven?
Bien, a ver, sombréame o píntame todo el párrafo. Vamos a ir al interlineado, ¿ya? Entonces, para esto, entonces ya saben ustedes, yo siempre soy de esa idea. Ya ha ido ahí, ¿no es cierto?, Fabiola a indicar ahí, entras ese icono con flechita, ¿no es cierto?, lo pones 1.5, ¿verdad? Listo, ya está interlineado, automáticamente eso te va a ir, ¿no? Algunos están, ¿no?, remanualmente también, ¿no?, haciendo doble clic, triple clic, ¿no? 1.5 dice, ¿no? Entre párrafo y párrafo tiene que ser 2 puntos, 2 espacios, ¿no? Entonces eso significa 1.5 más 0.5 nada más, ¿no? Entonces pintaremos otra vez, Fabiola, por favor, 2 párrafos, ese párrafo juntando el otro párrafo más, eso. Ahora ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Ahí te voy a sugerir lo siguiente, que pongas clic encima de lo pintado, clic, ya, al párrafo, andate, ahí en tuyo, ¿no? Ahí. Entonces, aquí les pone, ¿no es cierto?, por ejemplo, espacio, ¿no ve? Espacio, de párrafo a párrafo, quiero decir. Entonces, ahí está puesto, por ejemplo, 12 anterior, 8 posterior. Entonces, ahí van a poner 6, ¿no? Entonces, bajaremos de 12 puntos a 6, por favor. No hagas eso. Sino es que vamos con las flechitas. No, así estaba, a ver. Salite de nuevo y de nuevo vas a entrar. Listo, vuelves ahí, párrafo, listo. Entonces, ándate sobre la flechita, ¿no?, de abajo y bajando. No, ¿qué me has hecho? No, salite de nuevo, Fabiola. No quiero que me estén después hablando, pues, en el posgrado, cómo se hace, qué se hace, etc. Entonces, donde están las flechitas al lado de 12, escúchame con calmita, arriba y abajo están las flechitas, ¿no? Entonces, eso que está, ¿no es cierto?, mirado hacia abajo, ponte ahí tu cursor, un clic, listo. 6 puntos, dice, ¿ve? Y abajo también, pues te digo, igual, la flechita, clic, listo. Ahora aceptar. Listo. Entonces, automáticamente, ¿ve? Ahora salite de lo pintado, por favor. Automáticamente, ¿no ve?, les va a ir, cuando salten de un párrafo a otro párrafo, 2 puntos ya, ¿sí? Y en el interlineado va a ir 1.5, automáticamente. Entonces, es así como tienen que hacer, por si acaso. Esas cosas sencillitas son los que, ¿no es cierto?, no están atinando. Claro, el problema es que, ¿no?, y les comento esto en un curso de posgrado, ¿no?, se comentó y se dijo, no, entonces, estas cosas, no, se supone que tenían que saber ustedes en pregrado, pero ¿por qué no podemos hacer investigaciones, no, trabajo científico? ¿Por qué no podemos hacer pregunta, cuestiona el facilitador, ¿no ve? Y ahí dicen, es que nunca nos han enseñado, no es que nunca les han enseñado, lo que pasa es que, ¿no es cierto?, los estudiantes han puesto como la quinta rueda del carro el tema de la metodología, cuando debía de ser igual o mayor todavía que los demás materias. Debía ser igual que el derecho civil, igual que el derecho penal, o mejor que el derecho penal y el derecho civil, ¿no?, el tema de la metodología. Pero ¿cómo lo tomaron en cuenta? Simplemente como una materia básica, como una materia secundaria, hasta inclusive en este taller. Aquí les estoy tomando en cuenta, creo que unos, ¿no?, 4 personas, y bien nombraditos son los que, ¿cierto?, están atinando ahí. Y el resto, no sé si me está escuchando, no sé si está trabajando, no sé de verdad, ¿no? ¿Y cómo creen que van a hacer si es que no están practicando, si no están entendiendo? ¿Verdad? Entonces van a seguir con la misma cantaleta de que no pueden, que no se pueden, etc. Y eso se refleja en ese, ¿no ve?, trancadera que hay, ¿no es cierto?, en las titulaciones. En el pregrado, como que examen de grado, trabajo dirigido, por más fácil, se van. Pero en el posgrado hay que hacer trabajo de investigación, hay que hacer tesis.
hay que hacer monografía, hay que hacer perfil, hay que hacer trabajo. Y eso pueden cerciorarse tranquilamente en cualquier universidad. Ustedes van y van a ver, hay una cantidad de, ¿no es cierto?, postgraduantes que han terminado, pero ¿qué les falta? Tesis. ¿Han empezado? No. ¿Y cuándo van a ser? Cuando sean peor que dinosaurios aquí. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque estas pequeñas cositas son de las que está puesto, de las que está constituido, ¿no es cierto?, para no lograr hacerla bien. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces aprendamos, por favor. ¿Ya? Bien. Dicho esto, preséntanos, Fabiola, por favor, tu identificación del problema, que es lo mismo que planteamiento del problema. Está bien, doctor. Como nuestra problemática se siente en la violencia psicológica, entonces aquí menciono que el índice de mujeres ha tenido un porcentaje elevado, de acuerdo a la INE, en donde las mujeres siempre han sufrido algún tipo de violencia. Después aquí hago una comparación y después aquí abajo he sacado en relación a los varones, donde menciona que aunque los hombres señalan que también son víctimas de violencia en relación a su pareja, y era una encuesta que se encontraba. Y después, más abajo, menciono que también los niños son los que sufren este tipo de violencia psicológica. Después, aquí ya abarcaba los factores que mencioné, en donde en base a la cultura es que existen las mujeres cuando son niñas se les educa diciendo que tienen que atender al varón o cosas así, y de ahí se genera en el futuro una violencia psicológica. Pero eso es lo que pasa en la realidad. Sin embargo, en la Constitución Política del Estado menciona en su artículo 15 que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, y no existe, y que todas las personas, aquí resalta en particular las mujeres, tienen el derecho a no sufrir una violencia física, sexual, psicológica. Sin embargo, esto no se cumple o no se da prioridad a otras víctimas, que en este caso serían los hombres y los niños. Después, en relación a la cultura boliviana, entonces hemos llegado a normalizar esta violencia que se vive cada día. Entonces, llego a un planteamiento en donde es necesario que gracias a esta violencia, agresiones que hay y que no se denuncia, entonces puede llegar a muchos, incluso a la muerte, pero nos vamos a centrar simplemente en la violencia psicológica que existe para transformar y cuidar la sociedad en la que actualmente vivimos. Y después el problema de investigación. Eso sería, doctor. Bien, a ver. Así es como resulta precisamente, ¿no es cierto?, cuando se hace un poco sin el contenido del famoso CEPULSEAD. Y volvemos al problema, volvemos al tema. ¿Qué han dicho en el CEPULSEAD? Han hablado sobre la ley 348, no está aquí. 548 no está aquí. 369 no está aquí. 223 no está aquí. De las leyes solamente. Y Fabiola, hiciste referencia, ¿cierto? Aquí tengo tus datos, ¿no es cierto?, al Decreto Supremo 221, 145, y no está aquí. 433, 99, y no está aquí. ¿Ven? Pues hicimos referencia a los problemas como el sistema culturalista machista, patriarcalista, paternalista, frustración económica, celos, ¿no?, educación, falta de educación, ¿no veo? A baja autoestima, tics nerviosos en los efectos, por ejemplo, alcoholismo consecuente, etcétera. Y además han hablado como aporte, por ejemplo, a educación, enseñanza en los colegios, test psicológico, etcétera. Esas cosas te olvidaste, Fabiola, ¿no ves? Entonces, ese CEPULSEAD, ¿no?, es la que tienen que traducir. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esto? Tienes tu famoso registro, inclusive este archivo que tú me has mandado, ¿tienes en alguna parte ahorita todavía? Tenemos 5 minutos, así que podemos hacer todavía.
¿Tienes algún archivo? Sí, sí, doctor. A ver, búscate eso y eso cópiame. Mientras tanto, ¿alguien quiere opinar algo? ¿Alguien tiene otra idea? Doctor, sí, tengo una duda respecto a lo que menciona y todo lo que hemos ido mencionando, ¿no? Como curso, todo lo que creemos que incluye o que vamos a estudiar para desarrollar todo eso y llegar a la pregunta, tendría que estar en el planteamiento del problema, como también he averiguado que se utiliza más o menos como la justificación. No es la justificación, pero es parecido, solo que también lo clasifican a nivel internacional, nacional y local. Entonces, en el nacional sería colocar las leyes que menciona e ir identificando cada parte. ¿A eso se refiere? Eso es metodología ya, ¿no ve? Entonces, inductivo, deductivo, ¿ve? Entonces, está bien, en un principio creo que se plantea a nivel mundial, nacional, local, regional, así tiene que aterrizarse, ¿ve? Eso es de lo general a lo particular, ¿verdad? Eso se llama, ¿no es cierto?, deductivo. También puede ser inductivo, de lo local a lo general, etcétera, etcétera. A mí me hubiera interesado que intervenga, que ahí está, por supuesto, Luis Jaime en la pantalla, pero no sé si está en clases. A ver, que empiece ahí por decirles, ¿no es cierto?, de los datos que él ha mencionado. Me acuerdo bien, ¿no es cierto?, por algunos distritos del municipio de La Paz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que aquí, ¿no es cierto?, nuestra investigación va a tener un foco, ¿no?, en la ciudad de La Paz. Y esos datos que menciono como datos estadísticos sería bien importante, ¿no?, en el momento de plantearse, ¿no es cierto?, el problema de investigación. Carla Mendoza. Doctor, respecto a los datos que compartió el compañero Jaime, ¿será que puede pedirle que, si es que hay la posibilidad que nos compartas? Yo lo busqué igual después que él compartió y no lo encontré. Y no sé si hubiera la posibilidad que nos comparta. Si le encuentro, le voy a decir, pues, pero no la encuentro, pues, ¿ve? Porque simplemente ha puesto su foto y ahí está. ¿Qué podemos hacer? ¿Ve? Bien, ¿cómo es, Fabiola? ¿Ya has recuperado tu archivo? Doctor, Adelante, Freddy. doctor, una consulta. Con relación al lugar, al foco, ¿tendría que ser siempre la ciudad de La Paz o podríamos hacer un macrodistrito, por decir, doctor? Puede ser, pues, macrodistrito. El problema es que son datos que tienen que tomar en cuenta. Recuerden que el objeto de investigación está compuesto por datos, teorías, conceptos, etcétera, etcétera. De alguna manera aquí está. Fabio ya lo encontró, entonces vamos a copiar todo esto ahí, por favor, Fabiola. Eso que desde ahí todo copiarlo al archivo que tienes, ¿no es cierto? Ahora que hemos trabajado con carátula, con portada, todo eso, ¿no? Pues, Sí, doctor, y ya está pegado en el trabajo. muy bien. Siempre bien. Buena secretaria, Fabiola. ¿Eres secretaria ejecutiva, por si acaso? No, no, doctor, solo estudiante. Una curiosidad simplemente, ¿no? Porque generalmente no soy yo que lo manejo. Bien, entonces, a ver, en el planteamiento del problema, ¿para qué hemos hecho todo esto? Si lo único que yo he tratado de orientar, vamos a la preguntita, por favor, aquí en la pregunta es categorizar todo lo que hemos dicho aquí, ¿verdad? Entonces, lo que Fabiola plantea, ¿no es cierto?, es hacerlo a un lado todo esto y hacerlo otro más bien. No, si es categorizado esto, ¿no?, en la pregunta, lógicamente el desarrollo tiene que contener lo que hemos hablado y sobre todo lo que hemos dicho. Porque ahí hemos hablado, nos hemos referido de que este tema de la violencia psicológica no simplemente se presenta en las mujeres, en la relación de parejas, sino también es en la calle, ¿no? También es en la escuela. ¿Acaso eso no es el problema? ¿Acaso no sobre eso hemos cuestionado? Y de dónde precisamente se categoriza contenidos que en su momento les he pasado, inclusive yo, ¿verdad? Y hemos formulado esta pregunta, ¿verdad? Entonces, fíjense las cosas como estamos planteándonos, ¿no?
teóricamente muy bien criterios metodológicos, pero en la práctica mira cómo están manejando, ¿no? Pareciera que estas cosas son ajenas y por lo tanto ese es otra vez otro tema. Si fuera así, la señora Tolín nos tiene que reclamar de que ya están haciendo otras cosas, no era mi tema, va a decir. ¿Ve? Pues el tema no tenemos que, ¿cierto?, cambiar, sigue siendo siempre la misma, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer nosotros acá es, en metodología, es más o menos, ¿no es cierto?, darle forma, ¿sí? Es tan como podemos decir, rústica la idea como se plantea y lo estamos afinando nada más, pues, ¿verdad? Bien, entonces lo que vamos a trabajar es lo siguiente. A ver, Fabiola, tenemos, ya estamos sobre la hora, ¿ven? Entonces, para la próxima clase, para el día lunes, a ver, creo que algo han debido, ¿cierto?, detectar en las ideas. Con todo esto, ¿cierto?, trabajen el planteamiento del problema, ¿no?, para aterrizar a esa pregunta que tenemos. Esta preguntita ya está aprobada porque nadie más ha cuestionado, a no ser como la Fabiola ha querido cambiar, ¿no es cierto?, un contenido por otro y nada más. Pero como hemos visto de que eso nos complejizaba más, entonces nos quedamos con esto. ¿Ven? Entonces, el nombre, el título tiene que ser coherente con este problema, con este planteamiento, con esta formulación del problema, con la pregunta. El planteamiento del problema tiene que desarrollar esta pregunta, si es que es al revés la idea, ¿verdad? O en su caso esta preguntita sale, ¿no ve?, de este planteamiento del problema. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien, nos vemos el día lunes, por favor. Muchas gracias. Y por favor les ruego a todos los que me han estado escuchando, Doctor, vengan a clases, no simplemente se cuelguen ahí, ¿no? Son más de 28 personas, pero 4 personas hoy día trabajando. Eso es grave. Cuando debía de ser más dinámica y intervenir las personas. Ahí está Virginia Tarqui, después Amadeo Tambo, y no aparece. José Luis Sergio tampoco, Jaimito, Luis Jaime Miranda no estuvo, ¿no ve? Cuidado después que se quejen en el tema, porque estas intervenciones estamos evaluando. ¿Ya? Gracias. doctor, una consulta, el planteamiento del problema, ¿cuánto como límite de hojas puede ser? ¿Basta una sola hoja o puede ser dos? Depende, ¿sí? Nuestro problema, ahí se va a dar cuenta, pues, y Fabiola se va a repensar inclusive su propuesta. A ver, de por sí nuestro tema es bien profundo ya, ¿ven? Porque tienes que ver con el problema del ordenamiento jurídico, ¿ven? Tienes que ver con el tema de la violencia psicológica, tienes que ver con la crisis psicológica, ¿verdad? Tienes que ver con el contexto que era la propuesta de la ley integral, etc. Todas cuestiones tienen que tomar en cuenta. Entonces, eso fácilmente te va a dar lugar a un par, ¿no es cierto?, unos 3, ¿no es cierto?, piezas. Tienen que categorizar, tienen que trabajar con categorías. ¿Me entienden? Está bien, doctor, es que yo cuando veía tesis, trabajos, veía que el planteamiento solo era máximo una hoja y por eso, digamos, si era 2 hojas, tal vez así es mucho, pero está bien. Gracias. Poner los límites a las hojas siempre es a veces dificultoso. O te falta para llegar o bien te excede. Entonces, mejor no hablar de eso. Más allá, ¿cierto?, no te pone por si acaso, eso es lo importante, ¿no?, número de páginas, ¿no?, en el protocolo. Así que no tenemos todavía, ¿no es cierto?, esa visión. Eso sí, para efectos de la dimensión de nuestro perfil individual, vamos a poner, ¿no es cierto?, por lo menos hasta 24, 25, 26, 27, máximo 30, digamos, ¿verdad? Bien elaboradita. Ahora, ¿cuándo fácilmente llegan al número de páginas? Cuando van copiando. ¿Ve? Pero cuando se hace de verdad, ¿no es cierto?, por uno mismo, hay veces, ¿no es cierto?, faltan hojas para poder, ¿no es cierto?, terminar. O exceden hojas. ¿Me entienden? ¿Sí? Bien. ¿Qué quieres decirme, Yemima?
Sí, doctor. Con respecto a la enumeración de páginas, ¿es a pie de página o al principio? Según lo que averigüé es en el encabezado, en la parte de arriba. Y quería presentar también mi trabajo anterior. Cuando estaba presentando tuve problemas, no sé qué pasó. No sé si podría después revisarlo. Hice algunas modificaciones, pero no logré escuchar sus indicaciones. De acuerdo al protocolo, se tiene que colocar, ¿cierto?, el número de página al pie de página y centreado en números arábigos, naturales simplemente. ¿Ya? Huanca Centeno, que Sí, aparece doctor. bien. ¿Dónde Una se ve? consultita sobre la carátula. Hoy día ya nos ha detallado cómo tiene que ser armada la carátula. ¿Se le puede agregar tipos de márgenes con decorativos, o sea, adornos al margen? Never, no, nada, en absoluto, José Luis. Muy No, bien, doctor. Muchas detalle. gracias por la aclaración. Así yo sé que a ti te gustan adornitos, por ahí, ¿no es cierto? Algunas florcitas. No, esto es un documento oficial y por tanto lo que hemos dicho, lo que hemos visto, eso es lo único que debe de ir en esas dimensiones. Nada más, no otra cosa. ¿Sí? No es un trabajo libre de tribuna libre, no. Tampoco es, ¿no es cierto?, un documento de invitación de alguna fiesta folclórica donde puedes poner cosas, no. Esto está sujeto a reglamentos universitarios y en los reglamentos universitarios nos pide así, formal, serio, como vas a una fiesta de gala, serio. Ahí no puedes ir, ¿no es cierto?, como a una fiesta de caretas, etc. ¿Listo, José Luis? Brenda Fabiola. Sí, doctor, tengo una pregunta en la identificación del problema, ¿se puede poner citas, verdad? ¿O simplemente podemos hacer paráfrasis? Ah, en la medida de la necesidad, ¿no?, puede haber citas textuales, ¿no?, paráfrasis o citas ideales, ¿no? Así como algunos dicen también no es necesario. Pero hay que evitarse en su caso de citas. ¿Por qué? Porque es un planteamiento del problema. ¿Sí? O sea, el problema está hecho por nosotros, pero muchas veces es necesario, ¿no es cierto?, entre el planteamiento del problema, apoyo, ¿no?, de datos bibliográficos o datos estadísticos. En esa medida puede ir citas en su caso. ¿Ya? Gracias, doctor. Yemima. Oye, doctor, en la parte cuando lleguemos a la justificación, tienen que ser nuestras propias palabras, ¿verdad? O también se puede usar citas textuales y largas. Justificación es propia nuestra. No puede Entonces, haber, ¿no es cierto?, citas en ese acápite, sí, ¿no? Porque si vas a poner autores, entonces estás haciendo referencia a las justificaciones del autor, ¿eh? Entonces, para la justificación, para ese tópico, yo les sugiero que ustedes se guíen por lo que dice Saint-Pierre, ¿no? En la parte de justificación, él tiene en su texto, ¿no es cierto?, unas preguntitas y él mismo dice, en la medida en que pueden responder a la mayor cantidad de preguntas que les estoy formulando, es mejor justificado su trabajo, dice, ¿no? Aunque algún profesor me lo retó eso, diciendo que no es el Saint-Pierre que dice, sino que Kilmer o Miller y Akoff lo dice, pero bueno, uno lo tomó de cita, ¿no ve? Entonces, así haya dicho, ¿no es cierto?, Miller y Akoff, obviamente lo está, ¿no es cierto?, expresando Saint-Pierre en este caso. Ahora, si encuentran en Akoff, Miller, etcétera, etcétera, magnífico, pues, pero va a ser siempre, ¿no?, los contenidos que se vayan respondiendo a las preguntas que se formulan ahí. Para mí, lo más sintetizado, lo más, ¿no es cierto?, enumerado, se quiere decir, clasificado, ¿no es cierto?, de las preguntas, ¿no es cierto?, se encuentra en Saint-Pierre. Así que les sugiero ahí, y eso vamos a usar para la justificación. ¿Ya? está bien, José doctor. Luis. Doctor, una consultita. Acaba de mencionar a Sampieri.
es el libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Exactamente. Son Muchas varios gracias, sí, lo acabo de autores, encontrar. quien dirige, ¿no ve? Él dirige y él es el compilador o el coordinador, si quiere decir. Es Sampier, Batista, Fernández, no sé quién es más. Pero es de Roberto Sampier, Metodología de Investigaciones. Hay actualizados, digitales, pero en cualquiera de los textos siempre está, ¿no es cierto? Hasta en el Internet hay, ¿no? Porque es un premio bestseller. Entonces, ese tópico, esa partita, ese punto, siempre es lo mismo. Así que no hay por dónde perderse ahí. ¿Ya? Está bien, muchas gracias, doctor. Ok. Pero ¿y por qué no estabas en clases, José Luis? Estaba en clases, doctor, solo que estaba viendo todos los trabajos. Ah, que los demás se equivoquen para que yo no me equivoque, ¿no? No, no, doctor, no tanto así. Ya, vengan a equivocarse en su caso aquí, ¿ya? Bien, nos vemos el día lunes entonces. Muchas gracias. Hasta la siguiente.